Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? No se les escucha. Buen día, ¿cómo están? Ahora sí, yo sé que están cansados. Yo también estoy muy cansado. Sinceramente, estos últimos meses han sido muy difíciles para mí, una nueva etapa en mi vida. Pero gracias a Dios está todo bien. Y quiero agradecerle, ahora aprovechando y recordando agradecerle por sus oraciones, por mi hijo, por mi esposa, por el viaje de mi suegra. Ya está de vuelta a México. No tuvo la oportunidad de compartir tanto con nosotros porque les estuvimos esclavizados allá con el bebé. Así que aproveché su cordial presencia. Bien, hermanos, hoy quiero hablar de un tema muy especial. Quiero compartir un mensaje que para mí es muy importante. Yo sé que muchos de ustedes ya escucharon, muchos de ustedes ya leyeron ese pasaje y justamente ahora estábamos compartiendo con el hermano Diego. Pero voy a profundizar un poquito más sobre el tema. Y nuestro tema de hoy se llama la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. Es un tema muy importante que muchas veces olvidamos o muchas veces desconocemos tal palabra, tal cosa que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Y les invito por favor que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Y les voy a leer y les voy a pedir que ustedes me sigan con la vista en sus Biblias. Así como decía el hermano Diego, es un momento muy especial donde realmente recordamos cada detalle de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, en los himnos, en la reunión. Y lo que realmente es esencial para nosotros en este día es que traigamos a memoria nuestra justamente ese momento y nos olvidemos de todas las cosas y nos concentremos en lo que Jesucristo y Dios nuestro Padre hizo por nosotros, a lo que hemos recibido y creímos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bien, y comienza diciendo, capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y repito, porque la palabra de la cruz es locura para quienes, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es para nosotros? Es poder de Dios. El mensaje de la cruz, según Pablo, es locura. Y la palabra griega, que se tradujo por locura, significa también bobería o tontería. La palabra de Dios es una bobería, es una tontería. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Para los que no creen. También significa absurdo. La palabra de Dios es absurdo. Significa ignorancia. La palabra de Dios es ignorancia. Pero para los que se pierden. Morir en una cruz era lo más degradante que había en los tiempos del apóstol Pablo. Pero adorar a un Dios muerto y crucificado, eso sí era una locura. Y quiero darle algunas crónicas de dónde empezó y cómo la práctica de la crucifixión y cuál es el proceso de esa letal práctica. Según las historias, los persas fueron los que de alguna manera comenzaron a aplicar la pena capital crucificando a los delincuentes. Los sujetaban con clavos, dice, en las manos, en los pies, y a veces los ataban, Dice la historia que el rey Darío de Persa crucificó a 3.000 babilonios. Y otro Alejandro, que se llama Janeo, dice la historia, que crucificó a 800 personas. En el año 63 a.C. fue cuando los romanos subyugaron a Israel. Y según los historiadores, los romanos crucificaron a más de 30.000 judíos. Este era un castigo común para los delincuentes. Era la muerte más denigrante, era la muerte más repugnante. Pero esto era solo reservada para lo peor de la sociedad, según la historia. La crucifixión era para los rebeldes, para los ladrones, para los traidores, asesinos, etc. El crucificado, según la crónica de este tiempo, narran que eran despreciados, eran humillados. Lo primero que hacían antes de crucificarlo, dar el latigazo. Y en el látigo dice que tenían una punta de metal, de plomo,
y al dar latigazo a la persona, le desgarraba la carne. O sea, no fue una exageración, según vemos y recorremos y investigamos lo que vimos en la Pasión de Cristo, de video, no fue una exageración, sinceramente, cuando vemos esos momentos que Cristo fue desgarrado. Esa era la práctica que ellos hacían, y con esa forma de crueldad. Dice que en el segundo lugar, lo obligaban que cargaran la cruz, y lo llevaba al lugar donde iba a ser crucificado. Y ahí es donde Jesús tomó lo que dijo en el Evangelio: el que no toma su cruz, ¿qué decía? El que no toma su cruz cada día. Nada más que los crucificados de aquel tiempo los obligaban, pero los que quieren seguir a Cristo deben tomar voluntariamente su cruz, que era la negación y era la muerte, y enseguida le colgaban, levantaban el mástil, quedaban colgados, suspendidos en el aire, y les colgaban letreros con los delitos que ellos habían cometido. Si era un asesino, le ponían asesino. Si era un violador, le ponían violador. Si era ladrón, le ponían ladrón. ¿Y recuerdan lo que a Jesucristo le pusieron? Que era el rey de los judíos. Ese fue el delito de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, los clavaban, dice, en la cruz, en las manos, los traspasaban en los pies o en la muñeca. También después lo levantaban y lo exhibían desnudo, completamente. El castigo implicaba que en determinado momento, en la agonía, le quebraban las piernas para acelerar la muerte. Porque si no le quebraban las piernas, podían estar 15 días, dice, según la historia, agonizando. Yo no sé cómo podían aguantar 15 días. Yo en una hora ya hubiera muerto ya, o menos. Porque al quebrarla, ¿qué sucedía con el cuerpo? Caía puesto que no tenía cómo sostener con sus pies. Entonces, al quedar colgado el cuerpo, hace un movimiento brusco, fuerte, que los pulmones empiezan a colapsar y comienzan una asfixia. Es algo impresionante. Dice que el cuerpo quedaba colgado así. Digo, con un esfuerzo te quebraban la pierna y los pulmones empezaban a colapsar. Y eso es lo que provocaba rápidamente la muerte. ¿Se acuerdan cuando se acercaron a Jesús para quebrarle las piernas? ¿Qué sucedió? Ya estaba muerto. Porque la profecía decía que ningún hueso sería quebrantado. Cuando una vez muerto el crucificado, lo dejaban ahí hasta que el cuerpo se descomponiera. Pero resulta que la ley en el Deuteronomio decía que todos los que morían colgados en la cruz eran malditos por Dios. Porque Dios también castigaba el asesinato, robo, etc. Entonces lo que sucedía aquí era que en el caso de Jesús, la ley decía que no debería ser dejado ahí crucificado, porque la ley así lo decía y tenía que cumplirse toda la palabra de Dios. Y un hombre llamado de José de Arimatea fue y pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Los romanos accedieron, y un historiador muy conocido y muy importante, la antigüedad, ya seguro escucharon, que se llama Flavio Josefo. Él describe las torturas de los crucificados, dice que eran inimaginables. Y él añade algo en su libro de historia, y dice que la tortura inducía golpes en las partes nobles de las personas. Así de cruel era. En tiempo de Pablo, había más de 50 filosofías que permanecían en ese momento, más de 50 filosofías. Y de pronto llega el Evangelio y dice en el versículo 19 de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19, y dice lo siguiente: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el siguiente versículo dice y pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar ¿a quiénes? A los creyentes. ¿Por qué cosa?
por la locura de la predicación. Qué tonto es predicar el evangelio de la cruz. Pero qué bueno es predicar el evangelio de la prosperidad, que hoy a muchas personas le encanta escuchar esos mensajes. Y ustedes pueden ver las iglesias repletas de gentes queriendo oír lo que su ego, lo que su yo necesitan. Es más fácil ir en la prosperidad, porque el otro es una locura, es una tontería. Porque muchos buscan la bendición y muchos dicen, a mí no me prediques, toma tu cruz y sígueme. Eso es una locura, no me prediques. Para muchos es muy fuerte y no da gusto escuchar. Dicen, algunos y añaden, dicen, Cristo vino, Él ya llevó todos mis dolores, dice. ¿Yo por qué voy a estar sufriendo y padeciendo? Cuando uno le da el mensaje, lo que dice la palabra de Dios, para muchos es fuerte. A muchos no quieren aceptar. Muchas veces, hermano, es porque estamos en pecado. Y la palabra de Dios es lo que hace, Él nos confronta. Interpretan algunos que dice, Cristo vino, ya llevó todos mis dolores, y que no tiene que padecer, sin embargo se refiere a los dolores del pecado. A eso vino Cristo. Otros dicen, por su llaga fuimos curados, y siempre aplica este pasaje a las enfermedades físicas. Sin embargo, se refiere a las heridas del pecado que nos tenían destruidos antes de tener a Cristo en nuestra vida. Y hacemos una pausa y quiero que cada uno de ustedes recuerden aquel momento en que ustedes recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y le voy a hablar un poquito de mi testimonio breve y rápido. Antes de tener a Cristo, era una persona vacía y con dolor, amargado, sin sentido de la vida. No tenía sentido nada para mí. Estaba muerto, dice la palabra de Dios, en mis delitos y en mis pecados. Pero a través de esa locura de la crucifixión, Cristo lo que hizo en mi vida, primeramente me revivió, me dio vida, porque yo estaba muerto y no podía entender si yo estaba muerto. Me dio vida para que yo pueda entender el mensaje del Evangelio de Dios y pueda entender esa locura. Y en el momento de comprender esa gran verdad de lo que Cristo hizo en mi vida, realmente sentí ese gozo y esa paz. Llegué al punto que tuve que llorar y darle gracias al Señor por su misericordia. Y a eso se refiere el texto cuando Cristo dice, y dice en Isaías 53:4, no hace falta que abran, lo voy a leer así rápidamente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados del pecado. Del pecado. O me van a decir ustedes que no fue así lo que sucedió en la vida de ustedes. ¿No fue acaso así? ¿Qué era la vida de ustedes anteriormente? ¿Cómo era y en qué vivían? Ahora lo que nos preguntamos hoy en día, ¿refleja nuestra vida realmente ese cambio? Dios hizo cosas maravillosas en mi vida, hermanos. Muchas cosas en mi vida. Muchas cosas que no sé ni si tendré tiempo de contar. Y ustedes, y muchos de ustedes no me conocen y no saben en lo que yo estaba metido. Ni siquiera mis padres. Pero hoy puedo decir con certeza, y usted puede preguntarle a mi familia, de lo que yo era antes y lo que soy hoy. Y hay una transformación, hay un cambio, que solamente por Cristo, y solamente Cristo pudo hacer eso en mi vida. No filosofías, no psicologías, no leí un libro, sino que fue ese mensaje, el mensaje de la cruz, me llegó a tal punto que pude comprender y entender y decir que ya no es una locura, que Cristo me va a perdonar, y Cristo me va a perdonar a mí por todas las cosas que yo he hecho.
La gente quiere el Evangelio a su gusto, quiere a Jesucristo como su mozo personal, como su mesero, como su servidor. A la gente no le agrada, y como vimos en el video, a un Cristo que fracasó en la cruz, a un Cristo muerto. A la gente no le agrada eso. A la gente le agrada a un Jesucristo que te suple tus necesidades, tu egoísmo, tu carne. A un Dios que te da todo lo que vos le pedís. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y me hice una pregunta, yo mismo, pero me recuerdo, ¿a cuántos de ustedes le llamaron locos? Y más todavía al principio, cuando estaba en el ambiente entre mis amigos y empecé a rechazar todo y hablarle de Cristo, y que yo creí en un carpintero que murió en la cruz y que su sangre me redimió, me limpió de mis pecados y fui perdonado, y que yo no puedo más participar con ustedes en ese sentido. Yo les invito a ustedes. Todos me dejaron. De los 100 amigos, ninguno quedaron. Llegué al punto que me decían locos en el barrio. Me gritaban pastorcito, qué sé yo, de todo me decían. Hasta, me recuerdo bien, hasta en mi familia me decía pastorcito gordo, gordito, de todo me llamaban. Y se enojaban conmigo. Luchaba. Y me recuerdo bien ese momento en que yo me puse tan feliz y tan gozoso, ¿verdad?, que me fui corriendo y le dije a mi mamá. Y faltaba una semana para hacer mi confirmación. Y sale mi mamá, y ya los que conocen y escucharon mi historia, mi mamá es una mujer fuerte, colérica 100%, y agarra un cable trenzado y me dice, ¿vas a hacer tu confirmación? No me importa qué religión sos, pero vas a hacer tu confirmación, me dice. Y yo le dije a mi mamá, no voy a hacer. ¿Por qué no vas a hacer? Y no voy a hacer porque no está en la Biblia. Yo era nuevo. No voy a hacer. Vas a hacer, dice. Dice la palabra de Dios, y vos sos tan evangélico y sos tan creyente, ¿cómo decís? Dice la palabra de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre, dice. Me dice mi mamá. Tenés razón. Pero dice el primer mandamiento, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, le dije. Y mi mamá se rindió ahí. Muy bien me acuerdo de esa escena. Bajó su cable de lo que me iba a pegar y me dejó de lado. Me aparté, fui el loco de la familia, alejado ahí, leyendo mi Biblia, estaba por ahí, por debajo, por el patio, nadie me hacía caso, decían que ya me enloquecí, que estaba loco, y de a poco así fueron llegando mi familia. Hoy acá está presente mi papá, está presente mi hermana, en su momento estuvieron presentes mis hermanos. Y ya saben la historia de mi mamá, que fue una de las mujeres más fuertes e influenciadas por Cristo, en el sentido de que a toda su familia les testificó, a toda su familia, a toda su gente, vecinos, a todo lo que había, y nos ha demostrado un testimonio que fue grande. Y todo comenzó por la locura. Todo comenzó con el mensaje de la cruz. Y vimos esta blasfemia que dice el Papa, que dijo, ¿verdad?, que la cruz fue un fracaso. La obra de Cristo es un fracaso. Y ya ahí Diego nos mostró un versículo donde dice lo contrario. Porque justamente ahí fue donde venció, no fue ninguna derrota. Y vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Dice lo siguiente, dice la palabra de Dios. Porque los judíos piden, ¿qué cosa? Y los griegos buscan, ¿qué cosa? Nosotros no somos iguales, muchas veces no nos comportamos de la misma manera. ¿Verdad que sí? Vamos a ser sinceros en nuestra vida, vamos a ser sinceros. No hace falta que me respondan, pero usted ahí en su mente, ¿verdad que sí? Muchas veces nos comportamos como los judíos. Y muchas personas están como ellos, piden señales. O como los griegos, que buscan sabiduría. ¿Qué señales quieren ver la gente? Milagros. Quieren emoción, prosperidad económica. Todo rodeado al yo, al ego.
Pero cuando, no sé si ustedes se fueron, pero yo ya recorrí ya en varias iglesias, y justamente en esas iglesias emergentes, en esas iglesias que no predican la locura de la predicación de a Cristo crucificado, ¿cuándo ustedes escucharon o cuándo van a escuchar que ser llamado cristiano, que ser un cristiano significa vivir como Cristo? Vivir como Cristo. Es ser como Cristo. Nunca van a escuchar eso, porque es una locura. Pero sí es interesante cuando te dicen que tu negocio se va a triplicar. Eso sí es muy interesante para muchas personas. Eso es lo que quieren escuchar. Y los griegos buscan sabiduría. Y recorriendo rápido, cuando Pablo llega a Atenas dice que se reunió en una plaza, si recuerdan esa historia, y empezó a predicar y se le acercaban los filósofos y maestros griegos porque ellos estaban ávidos de escuchar, de conocer algo nuevo que Pablo le iba a traer. Pensaban ellos que Pablo le iba a llevar algún conocimiento nuevo. Los griegos eran muy curiosos, buscaban la sabiduría, pero resulta ser que fue todo lo contrario. Pablo le empezó a predicar la locura y empezó a hablar que un día le apareció un carpintero, nuestro Señor Jesucristo, que así a muchos les tienen como carpintero nada más, que un día le apareció, él recibió a Cristo y que le habían crucificado, le contaban que le habían crucificado al Dios que él predicaba, y que dijeron los griegos, no, dijeron, esto es una locura, dijeron, mejor escuchamos en otra ocasión, y se fueron. Prefirieron, mejor nos quedamos con Zeus, que es uno de sus dioses, indestructible. Esto es una locura lo que Pablo viene a decirnos. Pero nosotros predicamos ¿a qué cosa? ¿Qué cosa predicamos? A Cristo crucificado. Y dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el Evangelio resulta que consiste en hablar de Dios que golpearon, abofetearon, escupieron, humillaron. Y eso no tiene nada de atractivo y no se vende. Hablar de Cristo para muchos es negocio. En muchas iglesias en la actualidad ya no hablan de Cristo crucificado, hablan de Cristo glorificado. El Cristo crucificado es el que da la salvación. Y el Cristo glorificado es el que el día de mañana te va a juzgar. Y va a juzgar a los que no creyeron. Por medio de Cristo crucificado fue donde entendimos el mensaje del Evangelio y hoy podemos estar aquí presentes y discernir esa gran verdad y entender que nosotros somos pecadores y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que había una separación entre vos y Dios, entre yo y Dios. Pero mediante ese mensaje de la cruz, de la crucifixión, mediante Cristo, mediante esa obra realizada por Cristo, pudimos obtener la salvación. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué tropezaron? Porque cuando ellos leían las profecías que iba a venir el Mesías, y por ahí se escuchaba que Cristo sanaba, que Cristo hacía milagros, que Cristo hacía esto, levantaba a muertos, resucitaba. Ellos creían que iba a venir un Mesías más político que espiritual y que le iban a liberar de la esclavitud que estaban en Roma. Ellos esperaban otro Mesías, y no a un Mesías que fue a parar en la cruz, no a un Mesías que fue humillado, azotado y crucificado en la cruz. Y no entendían, y no quisieron entender. Y hasta hoy en día le cuesta a los judíos creer eso. Para los judíos ciertamente tropecedero, porque no era el Mesías que ellos imaginaban, que ellos esperaban. Y para los gentiles dice locura, una tontería. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que la palabra del mensaje de la cruz son la única que pueden salvar. Por eso el énfasis en la Biblia y el énfasis siempre acá en nuestra iglesia, desde que se inició en el Centro de Estudio Bíblico del SATI, CDE, el énfasis siempre a rechazar cualquier filosofía humana, cualquier sabiduría humana, filosofía humana. Siempre
en todas las predicaciones, en todos los mensajes, siempre damos y tratamos de dar ese énfasis. Porque la Biblia mismo da ese énfasis a rechazar. Y Pablo mismo nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña eso. Rechazar todo argumento, filosofía que provenga del ser humano. Porque ninguna filosofía, ninguna psicología tiene el poder de salvar tu alma del infierno. Te puede dar el conocimiento y pensamientos brillantes. Puede ser un capo, como dicen. Puede ser un super genio. Puede tener todas las cosas. Puede leer todos los libros que quiera. Puedes tener toda una biblioteca, llenarte de conocimiento, pero no son esos libros, no son esos conocimientos lo que te van a llegar a comprender el mensaje de la cruz. No te van a dar eso, la salvación. No vas a llegar a comprender, no vas a llegar a entender. ¿A poco no es una locura venir todos los domingos cantando a Dios, el carpintero derrotado? Y escuchen, cualquier otro mensaje, ya sea acá o ya sea donde escuchen, que quiten a Cristo crucificado, pueden estar seguros que es del mismo Satanás ese mensaje. Cualquier mensaje que te insinúe que Dios quiere hacer un montón de cosas contigo sin mencionarte en la cruz es un evangelio falso. Y vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: mas si aún nosotros, mira cómo se refiere, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea qué cosa, anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. En muchas iglesias, me supongo, y no digo yo, hay muchas personas malditas. Han cambiado el evangelio de la cruz a una diversión, a un show, a un espectáculo, donde complace a la carne y donde da lo que te gusta a tu yo y a tu carne. Y ha dejado de lado el verdadero mensaje. ¿Acaso el Calvario era para divertir a la gente? ¿Acaso creen que los golpes y humillación que padeció nuestro Señor Jesucristo era para divertir a la gente? ¿Acaso era para eso? ¿Acaso que Cristo se despojó de todas sus cosas? Dios mismo envió a su Hijo para hacer un show nada más. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Cuando los discípulos que estaban en el contexto histórico del castigo de la crucifixión entendieron así rápidamente ese mensaje, cuando decía el que no toma su cruz. Pero a nosotros muchas veces nos cuesta, porque no vivimos en ese contexto histórico. Ni siquiera en nuestro país hay la penalización de muerte por el delito. Pablo decía esta gran verdad, y vamos terminando. Pablo decía esta gran verdad, dice: con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas qué cosa vive en él, Cristo dice. Esta locura es lo que me ha dado paz y me sigue dando paz y gozo a mí en mi vida. Y me sigue dando esperanza. Esta locura, que muchos llaman locura, que para nosotros, por cierto, es poder de Dios. Y por ese poder, nuestra vida fue transformada. Y dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría. No se fue con filosofías humanas. No se fue con sus pensamientos, sus ideas o con sus opiniones. Porque ellos estaban acostumbrados a escuchar a sus filósofos. Y llega Pablo y le dice: conocí a uno que se me apareció, pero le crucificaron, lo golpearon, lo traspasaron y se burlaron de él. Yo creí y él cambió mi vida. Continúa Pablo y dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Abran su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice el versículo 3: y estuve entre vosotros, miren lo que dice Pablo y afirma, con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo tenía miedo y aún así
no diluyó su mensaje. Y añade en el versículo 4 y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de qué cosa, de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué cosa, en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Hermanos, la bendición en la vida de un cristiano es producto de su obediencia y no de una simple oración. Es producto de nuestra comunión, nuestra intimidad con el Señor. De hecho, al recibir a Jesucristo como nuestro único Salvador, dice la palabra que nosotros ya somos bendecidos en el Señor. Pero para que las cosas vayan caminando bien, no depende de una oración, depende de tu comunión con el Señor. Que por cierto, no significa que no vamos a pasar por tribulación, por pruebas, porque es necesario, dice la palabra de Dios, que padezcamos. Es necesario, si queremos seguir a Cristo, que agarremos la cruz. ¿Qué somos? Vasos de barro. Y Pablo decía, soy lo que soy por su gracia. Y lo que vos sos ahora, y lo que yo soy ahora, y todos nosotros somos por su gracia. Lo que tenés y lo que yo tengo es por la gracia del Señor, por su misericordia. Si vos tenés la salud ahora, es por su gracia y por su misericordia. Si vos tenés donde dormir, es por su gracia y misericordia. Si vos entendés este mensaje de la cruz, de esta locura, es por la gracia y misericordia del Señor. Porque Él te eligió. Y debes estar gozoso y agradecido al Señor. Y debemos ser agradecidos. Debemos, digo, porque me incluyo. Si hoy te despertaste, es por la gracia del Señor. Si hoy tenés para qué comer, es por su gracia también. Pablo dice y afirma, por su gracia soy lo que soy. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren su mensaje. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y vayamos rápido al 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante le voy a estar leyendo. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a ¿qué? Cristo. ¿Y qué dice el siguiente? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar, ¿qué cosa? Y ser hallado, ¿dónde? En Él. No teniendo mi propia, ¿qué cosa? Justicia. No seamos soberbios y no nos creamos que por nosotros viene la salvación. Es todo por Jesús. La actitud de Pablo es impresionante. Dice, ¿qué es por la ley? Sino lo que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, ¿en qué cosa? En su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que
Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, dice, hermanos, sé imitadores de mí, y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora, y aún ahora, dice, lo digo llorando, decía Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.